Capítulo 2. No mencione los reptiles. ¿Usted está listo para esto? Deseo que no tuviera que presentar la siguiente información, porque complica la historia y me abre al ridículo masivo. Pero acéptelo. Si a eso es donde la evidencia me lleva, a eso es a donde iré cada vez. No creo que los Anunnaki de las tablillas sumerias y los marcianos blancos, propuestos en el argumento de Brian Desborough, sean las mismas personas, aunque bien puede haber una conexión genética entre ellos. Poniendo la masa de evidencia, visiones, investigación y opiniones que he leído o escuchado casi diariamente estos años pasados, siento que los Anunnaki son una raza de una corriente genética reptil. En investigación ovni, estos se han hecho conocidos como reptiles. Tampoco estoy solo en esta opinión. He sido personalmente asombrado por cuántas personas hoy están abiertas a estas posibilidades y, de hecho, están llegando a las mismas conclusiones a través de su propia investigación. Estos incluyen a muchos que se habrían reído de la sola idea no hace mucho. El doctor Arthur David Horn, un ex profesor de antropología biológica en Colorado State University, en Fort Collins, una vez creyó enfáticamente en la versión darwinista de la evolución humana. El lento desarrollo de la especie humana vía el principio de la supervivencia del más apto. Puramente sobre el peso de la evidencia y su propia experiencia, está ahora convencido que la humanidad fue inseminada por extraterrestres y que una raza de reptil ha controlado el planeta durante miles de años y lo continúa haciendo hoy. Esta es mi propia opinión, aunque he tomado un sendero de vida muy diferente para llegar a esas mismas conclusiones. La investigación del Dr. Horn está detallada en su excelente libro Orígenes extraterrestres de la humanidad, en el que sugiere que las tablillas sumerias llaman los Anunnaki son esta raza reptil. Otro punto con el que coincidimos. El famoso astrofísico británico Fred Hoyle dijo en una conferencia de prensa en Londres hace tanto como 1971 que el mundo era controlado por una fuerza que podía manifestarse en muchas formas. Están por todas partes, dijo a periodistas asombrados, en el cielo, en el mar y sobre la tierra. Dijo que ellos controlaron a la humanidad a través de la mente. Sé que esto parece completamente extravagante, pero usted tiene que leer el todo, el mayor secreto, para ver la profusión de evidencia para respaldar esto. Si usted se sale ahora o después de un par de capítulos porque su sistema de creencia está en sobrecarga, esa es su elección. Pero usted perderá la oportunidad de ver que lo casi histéricamente increíble es en realidad verdadero. Cuanto más yo mezclo cantidades increíbles de información, más me parece que estamos hablando de dos situaciones distintas corriendo lado a lado. Había otras razas extraterrestres libres en la Tierra, y todavía hay, además de la raza extraterrestre que los sumerios llamaron los Anunnaki, y otros textos antiguos llamaron la raza serpiente. Bien podría haber sido que algunos de los otros fueron a la guerra con estos reptiles Anunnaki. Los textos antiguos registran estas guerras de los dioses en todo el mundo, y estas podrían incluir conflictos entre razas extraterrestres diferentes, así como aquellos descritos en las tablillas sumerias que parecían involucrar facciones de Anunnaki peleando entre sí. Hoy hay muchos relatos modernos de personas que afirman haber visto personas tipo humanoide, cuya piel y caras parecen de lagartijas y ranas, con grandes ojos sobresaliendo. Jason Bishop III, un seudónimo, un investigador del fenómeno extraterrestre, dice que los reptiles son principalmente mucho más altos que los humanos y tienen sangre fría como los reptiles de la Tierra. Parecen ser por lejos menos emocionalmente sensibles que los humanos y la mayoría tiene gran dificultad expresando amor, aunque son sumamente inteligentes y tienen tecnología muy avanzada. Debo decir que esa es una descripción excelente de las actitudes y el comportamiento de la hermandad que controla el mundo hoy. Los relatos modernos de reptiles se ajustan a las descripciones de muchos dioses del mundo antiguo en los textos y leyendas sobrevivientes. La cultura Ubaid existió entre 5000 y 4000 a.C., incluso antes de Sumeria, en lo que es ahora Irak, y las estatuillas de sus dioses son representaciones claras de humanoides como reptil y como lagartija. Usted puede ver una estatuilla Ubaid de lagartija abrazando a un bebé lagartija en la sección de imágenes. La región donde las culturas Ubaid-Sumeria aparecieron es fundamental para esta historia entera y las estatuillas Ubaid
retratan físicamente las descripciones de dioses que dominaban muchas sociedades antiguas. Las culturas centroamericanas tenían su dios serpiente alado, Quetzalcóatl. Los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado, Bajolinconga, y la cultura americana nativa está inundada con imaginería de serpientes, incluso el misterioso túmulo de tierra de forma de serpiente en Ohio. Los indios orientales, hindúes, hablan de los dioses reptiles, los nagas. Estos eran una raza que demonios en la leyenda india y su nombre significa aquellos que no caminan, sino que se arrastran. Los egipcios tenían su dios serpiente, Nef, y los faraones se retrataron a menudo con serpientes. Los fenicios tenían a Agathodemón, otra figura de serpiente. Las personas del vudú tienen un dios que ellos llaman Dambala, Huedo, que es retratado como una serpiente. Los hebreos tenían a Nacustan, la serpiente de latón. El dios británico antiguo, conocido como el dragón gobernante del mundo, fue llamado Hu, y de esto, muy probablemente sugeriría yo, recibimos el término humano. El símbolo del disco alado de los sumerios, que es encontrado por todo el mundo antiguo, era normalmente representado con dos serpientes. El simbolismo de la serpiente y su asociación con dioses antiguos abunda en todo el mundo. El reverendo John Barghurst Dean, en su libro La adoración de la serpiente, escribió: uno de los 5 constructores de Tebas, en Egipto, fue nombrado por el dios serpiente de los fenicios, Ofión. El primer altar levantado a los cíclopes en Atenas era para Ops, la deidad serpiente. La adoración simbólica de la serpiente era tan común en Grecia que San Justo Mártir acusa a los griegos de introducirla en los misterios de todos sus dioses. Los chinos se dice que son supersticiosos al elegir a una parcela de tierra para erigir una casa para morada o sepulcro, confiriéndolo con la cabeza, la cola y pies de dragones diversos que viven bajo la tierra. La idea de dragones aspirando fuego y serpientes malvadas que aparecen en leyendas y textos en todo el mundo podría fácilmente originarse de los dioses reptiles que operaron una vez abiertamente hace miles de años. Esta era la gente serpiente de textos antiguos, incluyendo la Biblia, donde la serpiente es un tema regular. Por supuesto, la serpiente ha sido usada para simbolizar muchas cosas y no cada referencia será literalmente un reptil. Ciertamente no, pero muchas de ellas lo son. También hay un tema común de un lugar sagrado que está protegido por una serpiente o dragón. Tenemos la serpiente en el jardín del Edén y el tema de serpiente-dragón es mundial. Los persas hablaron de una región de dicha y deleite llamada Eden, que era más hermosa que todo el resto del mundo. Era la morada original de los primeros hombres, decían, antes de que fueran tentados por el espíritu maligno, en forma de una serpiente, a compartir la fruta del árbol prohibido. También está el árbol Banyan, bajo el que Jesús, hindú, conocido como Krishna, se sentó sobre una serpiente enrollada y otorgó conocimientos espirituales a la humanidad. Los antiguos griegos tenían una tradición de las islas de los benditos y el jardín de las Hespérides, hacia el oeste, en el cual crecía un árbol que producía las manzanas doradas de la inmortalidad. Este parque público era protegido por un dragón. En los libros sagrados chinos hay un jardín en que crecían árboles que producían la fruta de la inmortalidad, y él, también, era protegido por una serpiente alada llamada un dragón. En relatos mexicanos antiguos, su versión de la historia de Eva involucra a una gran serpiente macho. Otra leyenda hindú habla de la montaña sagrada de Meru, vigilada por un dragón terrible. Una y otra vez vemos el mismo tema de lugares sagrados protegidos por dragones temibles y de un reptil o mitad reptil, mitad humano, dando conocimientos espirituales a humanos. La especie reptil tiene una larga conexión con la Tierra, que se remonta a más de 150 millones de años a los dinosaurios y más allá. Si vamos a comprender la naturaleza verdadera de la vida, tenemos que liberar nuestras mentes de los lazos del condicionamiento y darnos cuenta que lo que vamos alrededor de nosotros sobre la Tierra es solo una fracción diminuta de las posibilidades. Las especies reptiles, como lagartijas y serpientes, no son sino una forma de la corriente genética reptil en este universo. Mientras los dinosaurios no eran todos reptiles de sangre fría, como investigación moderna ha indicado,
Los reptiles y dinosaurios están estrechamente relacionados por la sola apariencia física, y los dos han engendrado una variedad asombrosa de formas diferentes. Los dinosaurios se manifestaron como todo desde criaturas voladoras, grandes y pequeñas, al tiranosaurio Rex de 8 toneladas. ¿Estamos realmente diciendo que la corriente genética reptil-dinosaurio, que puede producir tal diversidad, no puede manifestarse en una forma de 2 patas y 2 brazos, con una capacidad cerebral a través de la que una conciencia técnicamente avanzada puede operar? Más recientemente, un mayor entendimiento de los dinosaurios ha revelado que muchos eran muy inteligentes hace unos 100 millones de años. Los saurornitoides, nombrado por su apariencia como un reptil pájaro, tenían un cerebro grande, ojos en juego amplio que le daban visión tridimensional y dedos con pulgares en oposición que le permitían atrapar y comer mamíferos pequeños. Adrian Desmond, uno de los investigadores en dinosaurios líderes del mundo, dice que criaturas como los saurornitoides estaban separadas de otros dinosaurios por un golfo comparable al que divide a los hombres de las vacas. Él pregunta: ¿quién sabe qué máximos habrían logrado los sofisticados imitadores de aves si hubieran sobrevivido? Estudios han sugerido que si los dinosaurios no hubieran sido destruidos por otro cataclismo más hace aproximadamente 65 millones de años, ya habrían evolucionado en un reptil humanoide. El Organismo de Asuntos Especiales de los Estados Unidos, NASA, pidió a Dale Russell, el paleontólogo superior en la Universidad de California del Norte, producir un informe sobre a qué se podría parecer la vida extraterrestre. Él desarrolló el dinosaurio Troodon, de acuerdo con los cambios genéticos naturales durante millones de años, y creó un modelo de un ser que llamó Dinosauroide. Este tenía una semejanza extraordinaria a un humanoide reptil y era idéntico a aquellos descritos por las personas que afirman haber visto extraterrestres reptiles. ¿Quién va a decir que este salto evolutivo desde dinosaurios clásicos a reptiles humanoides no ocurrió en otra dimensión o en otro planeta físico, y quizás en la Tierra antes de que los dinosaurios fueran eliminados? De hecho, ¿fueron eliminados todos? La paleontología moderna, el estudio de fósiles, indica ahora que no todos los dinosaurios fueron muertos por el choque del meteorito hace 65 millones de años, y algunos continúan viviendo hoy. Más y más evidencia está apareciendo de que las aves son descendientes de los dinosaurios, y mientras los cuerpos de la mayoría de los dinosaurios podrían haber sido destruidos, su conciencia habría sobrevivido, porque la conciencia es energía, y la energía es indestructible. Solo puede ser transmutada en una forma diferente. ¿Qué pasó a esa conciencia de dinosaurio que dominó la Tierra durante 150 millones de años? Como hemos visto, los más tempranos relatos de Asiria, Babilonia, la historia del Antiguo Testamento, China, Roma, América, África, India y otras partes presentan historias de los dragones. El símbolo de la serpiente también ha sido encontrado en Gran Bretaña antigua, Grecia, Malta, Egipto, Nuevo México, Perú y por todas las islas del Pacífico. Hay una inconfundible semejanza entre algunos dinosaurios y las representaciones antiguas de dragones. Varias especies de pequeñas lagartijas indomalayas con alas palmeadas se parecen tanto a dragones que se les ha dado el nombre de Draco por la constelación estelar de la que la jerarquía reptil se dice que se origina. De aún más interés a mí es la lagartija acorazada llamada Moloch o Ridus, que también tiene una apariencia de dragón. Moloch es una deidad antigua a la que niños fueron sacrificados hace miles de años y todavía lo son hoy en la vasta red ritual satánica. Son sacrificados a los reptiles, en otras palabras, porque, como se hará claro, muchos demonios del satanismo son los reptiles que han tratado de apoderarse del planeta durante miles de años. Charles Gould, que ha escrito exhaustivamente sobre dragones y reptiles, dice: hay una especie perdida de lagarto que hiberna y carnívoro que tenía alas como de dragón y estaba protegida por armadura y púas. Él cree que su hábitat eran las tierras altas del Asia Central y su desaparición coincidió con la gran inundación, diluvio. Pero todavía hay más avistamientos de lagartos voladores gigantes en áreas lejanas del mundo, especialmente en México, Nuevo México y Arizona. ¿Quiénes son ellos y de dónde vienen?
Hay tres orígenes sugeridos para la intervención reptil Anunnaki en asuntos humanos. 1. Son extraterrestres. 2. Son intraterrestres que viven dentro de la Tierra. 3. Manipulan a la humanidad desde otra dimensión, poseyendo cuerpos humanos. Pienso que todos son verdaderos. ¿Extraterrestres? Los investigadores en el fenómeno reptil concluyen que por lo menos algunos se originan en la constelación estelar de Draco. El sistema de Draco influye la estrella Turban, una vez la estrella polar del norte, por la que las pirámides egipcias son orientadas. De acuerdo con la investigación de autor Graham Hancock, el antiguo complejo de templos en Angkor Wat, en Camboya, es una réplica de la constelación de Draco como habría estado en 10.500 a.C. Esta es la época cuando la Tierra y sus personas, humanos y extraterrestres, habrían estado recuperándose del cataclismo de 11.000 a.C. y reconstruyendo su civilización. El autor e investigador Robert Bowman dice que las pirámides en Giza se alinean con las estrellas en el cinturón de Orión como habrían estado en 10.500 a.C., cuando Orión estaba en el punto más bajo en su ciclo. Los de Orión son otra raza extraterrestre que opera en este planeta, entiendo. Y Hancock y otros investigadores sugieren que la esfinge de cuerpo de león en Giza, que se cree que es por lejos la más antigua que lo fechado originalmente, habría mirado directamente hacia la constelación de Leo, el león, en esa misma época, 10.500 a.C. La investigación continúa bajo el océano de Japón en una estructura fantástica que también podría remontarse a 10.500 a.C. al menos. Hay muchos que han cuestionado estos hallazgos, especialmente la sincronización de las pirámides de Giza a Orión, pero por lo menos han provocado un área importante de investigación, incluso si prueban no ser exactos en cada detalle. Después de todo, encontrar la verdad, especialmente después de tanto tiempo, apenas es fácil. Es ciertamente asombroso cómo las estructuras y templos antiguos de sociedades aparentemente inconexas en todas partes del mundo se alinean entre sí con precisión astronómica, matemática y geométrica fantástica. Pero entonces, estas sociedades no estaban inconexas. Como veremos, tenían los mismos orígenes. Los templos de Angkor Wat están cubiertos de imágenes de reptiles, una característica de todas las culturas antiguas, incluyendo la egipcia, la centroamericana y la india. El profesor Philip Callaghan, en su estudio de las misteriosas torres redondas sobrevivientes de Irlanda, ha dicho que están colocadas con sincronicidad extraordinaria a las constelaciones de estrellas del cielo del norte en el solsticio de invierno, y las torres se alinean más perfectamente con la constelación de Draco. La cabeza y los ojos de la formación de Draco, como están diseñados en el suelo en Irlanda, están, de acuerdo con Callaghan, ubicados a cada lado de Lough Neagh, justo en el centro de Irlanda del Norte. El lado oriental de Lough Neagh está cerca de la capital, Belfast. Así que la cabeza de la constelación de Draco está colocada en el suelo en Irlanda del Norte, y ese país pequeño ha sido la escena de tanto levantamiento, homicidio y sufrimiento. Al final de este libro, aquellos que son nuevos a estos conceptos apreciarán el poder del simbolismo de atraer energía hacia un lugar, negativa y positiva. John Rhodes, uno de los más importantes de los investigadores de la presencia reptil, dice que podrían ser invasores del espacio que se mueven de planeta a planeta, infiltrando encubiertamente la sociedad anfitriona y prevaleciendo al final. El ejército reptil, se dice, lleva a cabo raptos de formas de vida mientras sus científicos estudian la biología e introducen el código genético reptil en especies que ellos desean manipular. Esto involucra un programa de cruzamiento, y eso es precisamente lo que los textos sumerios están describiendo en relación con los Anunnaki. Rhodes añade que, desde sus bases subterráneas, los ETs militares reptiles establecieron una red de infiltrados cruzados humano-reptil dentro de varios niveles de los complejos industriales militares, organismos gubernamentales, grupos de ovni, paranormal, órdenes religiosas y fraternidades, sacerdotes, etc., de la cultura de la superficie. Estos cruzados, algunos inconscientes de sus instrucciones de control mental genéticas de reptil,
interpretan sus papeles subversivos como agentes reptiles, preparando el escenario para una invasión de ETs conducida por reptiles. Solo encontré el trabajo de John Rhodes en los últimos días, antes de que este libro estuviera completo, y para aquel entonces, como usted verá después en el texto detallado, yo había llegado exactamente a las mismas conclusiones. Rhodes dice que después de que los reptiles invaden un planeta desde el espacio y desde sus bases subterráneas, la población de superficie se rinde rápidamente al armamento superior. Entonces, los reptiles despojan el planeta de sus recursos como agua, minerales e información de ADN. La infiltración de la sociedad humana vía sociedades secretas es un método clave del control reptil, como yo detallaré. El escritor e investigador estadounidense William Remley concluyó en su libro Dioses del Edén que los Anunnaki crearon una sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente, y esta ha sido usada para manipular la humanidad en la manera descrita en los capítulos que siguen. Esta Hermandad de la Serpiente es el núcleo del centro de la red global de sociedades secretas de hoy que es controlada por los reptiles. ¿Intraterrestres? En su expresión física, los Anunnaki son una de las muchas razas del interior de la Tierra que viven bajo tierra en catacumbas enormes, cavernas y túneles bajo la superficie. Una leyenda india Hopi dice que un complejo de túneles muy antiguo existe bajo Los Ángeles, y dicen, fue habitado por una raza de lagartos hace aproximadamente 5.000 años. En 1933, G. Warren Schofield, un ingeniero de minas de Los Ángeles, afirmó haberlo encontrado. Hoy, se dice, algunos rituales masónicos malévolos son celebrados en este complejo de túneles. Ha habido un masivo encubrimiento por las autoridades de la existencia de estas razas subterráneas y dónde viven. En 1909, una ciudad subterránea que fue construida con la precisión de la Gran Pirámide fue encontrada por G. A. Kincaid cerca del Gran Cañón en Arizona. Era suficientemente grande para acomodar 50.000 personas y cuerpos momificados encontrados sobre el sitio eran de origen oriental o posiblemente egipcio, de acuerdo con el jefe de la expedición, el profesor Jordan. Se encontraron numerosos artefactos, incluyendo utensilios de cobre tan duro como acero. El Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., se ha asegurado que estos hallazgos permanezcan desconocidos para el público. Ese es su trabajo. Y nadie habría sabido de este descubrimiento si no fuera por 2 artículos en un periódico local, la Gaceta de Arizona, en abril de 1909. El investigador y autor, John Rhodes, afirma haber ubicado este sitio y lo conecta con Sipapuni, el mundo subterráneo desde donde los indios Hopis afirman haberse originado. De acuerdo con sus leyendas, los Hopis vivieron una vez dentro de la Tierra y fueron alimentados y vestidos por personas hormiga, posiblemente los extraterrestres conocidos como los grises. Los Hopis se refieren a sus antepasados como sus hermanos serpiente, y el más sagrado de sus rituales subterráneos es el baile de la serpiente. Como me mantendré enfatizando, no todos los reptiles son de propósito malévolo y no tengo ningún deseo de demonizar a la corriente reptil. Estamos hablando solo de un grupo de ellos aquí. Los Hopis dicen que un día, bajo las órdenes de su diosa, mujer araña, ascendieron a la superficie de la tierra y emergieron a través de su cueva que llamaron el Sipapuni. Una vez en el exterior, dicen los Hopis, un pájaro burlón llegó para confundir su lengua y hacer a tribus diferentes hablar lenguas diferentes. Esta es tal repetición de la historia bíblica de la Torre de Babel que una conexión es obvia. Hasta el día de hoy, los Hopis no recrearían las imágenes de sus antepasados serpiente por miedo a la muerte. El diseño del mundo subterráneo descubierto en Arizona fue descrito por Kincaid como una cámara gigantesca desde la que se irradian montones de pasadizos como los rayos de una rueda. Así es también como la moderna base subterránea reptil en Dulce, Nuevo México, es descrita, y círculos concéntricos de personas, compartimentando diferentes niveles de conocimiento, es la estructura por la que la hermandad global manipula el mundo. Arizona, Nuevo México y el área de 4 esquinas donde los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México se encuentran, son algunas de las regiones más importantes sobre la Tierra para bases subterráneas reptiles. Pero mundos y ciudades subterráneos,
antiguos y modernos, abundan por todo el planeta. Hay informes de testigos oculares de humanoides gigantes avistados en las catacumbas Hal Saflieni en Malta durante la década de 1930, que fueron cerradas después de que un grupo de escolares y su guía desaparecieron. Más de 30 vastos antiguos complejos de túneles y ciudades subterráneas han sido encontrados cerca de Derinkuya, en Turquía. La lista continúa sin parar. La criatura misteriosa conocida como Bigfoot, pie grande, Alma en Rusia o Yeti en el Tíbet, una criatura grande peluda como un simio, es, según se alega, de dentro de la Tierra. Hay una creencia generalizada entre investigadores de OVNI de que hay bases subterráneas de reptiles donde ellos trabajan con su élite cruzada reptil-humana y he hablado a ex empleados de la CIA que confirman esto. Una raza reptil definitivamente vive dentro de este planeta en una forma física y la única pregunta es si son nativos de la Tierra o si se originan en otro lugar. Otra vez, es probablemente ambos, una mezcla de los dos. ¿De otra dimensión? Mi propia investigación sugiere que es desde otra dimensión, la cuarta dimensión inferior, que el control y manipulación reptil están principalmente organizados. Sin comprender la naturaleza pluridimensional de la vida y el universo, es imposible seguir la manipulación de la Tierra por una fuerza no humana. Como los científicos de mente abierta están ahora confirmando, la creación consta de un número infinito de frecuencias o dimensiones de vida que comparten el mismo espacio del mismo modo que las frecuencias de radio y televisión lo hacen. Por el momento, usted está sintonizando al mundo tridimensional o la tercera dimensión, y por tanto eso es lo que usted percibe como su realidad. Usted está sintonizando a esta estación en otras palabras. Pero, como con la radio y la televisión, todas las otras estaciones están transmitiendo al mismo tiempo, y si usted mueve el dial de su radio o cambia el canal de la televisión, usted puede conectarse con ellas. Cuando usted hace esto, la estación o canal a los que usted estaba sintonizando antes no desaparece, continúa transmitiendo, pero usted no puede escucharlo o verlo más, porque usted no está más en su longitud de onda. Así es con la conciencia humana. Algunas personas, todos si la verdad es dicha, pueden sintonizar su conciencia a otras longitudes de onda y conectarse con información y conciencia operando a esa frecuencia. Llamamos esto poder psíquico, pero es simplemente la habilidad de mover su dial a otra estación. Es desde una de estas otras estaciones o dimensiones que la raza serpiente, los Anunnaki, están controlando este mundo poseyendo ciertas corrientes de linaje. Pero a medida que mi investigación continúa, está claro que los controladores reptiles de la cuarta dimensión son ellos mismos controlados por entidades de la quinta dimensión. ¿Dónde termina? ¿Quién diablos lo sabe? Sí, sí, sí. Sé que parece fuera de la pared, loco, pero la verdad generalmente lo hace. Usted puede dejar el libro ahora si es demasiado para tomar, pero usted necesita leer todo para ver qué pruebas enormes hay de que esto es cierto. La estación desde la que los reptiles funcionan es el nivel más bajo de la cuarta dimensión, el más cercano a este mundo físico. Otras personas conocen esto como la dimensión bajo astral, la residencia legendaria de demonios y entidades malévolas que se remonta a la antigüedad. Es desde aquí que satanistas de hoy convocan a sus entidades demoníacas en sus rituales de magia negra. Están en realidad convocando a los reptiles de la cuarta dimensión inferior. Es sugerido por algunos investigadores, con buena razón, que los reptiles no físicos pudieron ingresar a montones a esta dimensión a través de agujeros o portales en la tela de tiempo-espacio causados por las pruebas y explosiones nucleares que empezaron en los desiertos de Nuevo México a comienzos de la década de 1940. Pero pienso que tales agujeros empezaron a ser creados hace mucho tiempo, antes de los cataclismos, cuando el mundo estaba en una etapa tecnológica aún más avanzada que hoy. El control reptil del planeta Tierra involucra todos los tres temas anteriores. Pienso que la corriente genética reptil opera en todo el universo y no son todos malévolos. Lejos de eso. Como con la humanidad, contienen el completo espectro de actitudes desde amor hasta odio, de libertad a control.
Estoy identificando un grupo particular de ellos, no la especie entera, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Este grupo controlador vino aquí desde la constelación de Draco y otros lugares, y este es el origen de los términos como draconiano, una palabra que resume sus actitudes y programa. Adora consumir sangre humana y son los demonios chupasangre de las leyendas. Las historias de vampiros son simbólicas de esto. ¿Y cuál es el nombre del vampiro más famoso? Conde Drácula. El conde simboliza los aristocráticos linajes entrecruzados reptil-humano que los reptiles poseen desde la cuarta dimensión inferior. Y Drácula es una referencia obvia otra vez a Draco. Los informes recientes del chupacabras, chupasangre en Puerto Rico, México, Florida y Pacífico Noroeste concuerdan con la descripción reptil. Han sido vistos chupando la sangre de ganado doméstico como cabras y su nombre significa chupacabra. Los reptiles operan un movimiento de pinza sobre la raza humana. Su expresión física vive bajo el suelo e interactúa en las bases subterráneas con científicos y jefes militares humanos y cruzados humano-reptil. También emergen para participar en algunas abducciones de humanos, pero el control principal viene por la posesión completa. El programa de entrecruzado, vía relaciones sexuales y probeta, es descrito en las tablillas sumerias del Antiguo Testamento, los hijos de Dios que se cruzaron con las hijas de hombres. Estas líneas híbridas de cruzados humano-reptil llevan el código genético reptil y por lo tanto pueden ser por lejos más fácilmente poseídos por los reptiles desde la cuarta dimensión inferior. Como veremos, estos linajes se volvieron la aristocracia británica y europea y las familias reales, y gracias al gran imperio británico fueron exportados alrededor del mundo para gobernar América, África, Asia, Australia, Nueva Zelanda, etc. Estas líneas genéticas son manipuladas hasta los puestos de poder político, militar, de los medios, la banca y los negocios, y por lo tanto, estos puestos son retenidos por reptiles de la cuarta dimensión inferior, escondiéndose detrás de una forma humana o por marionetas mentalmente controladas por estas mismas criaturas. Operan a través de todas las razas, pero predominantemente la blanca. Como es bien reconocido, hay un área del cerebro humano hasta el día de hoy conocida como el cerebro reptil. Dentro del cerebro es el segmento original para el que todas las otras partes son adiciones. Y de acuerdo con el neuroanatomista Paul MacNeil, esta área antigua del cerebro es conducida por otro segmento prehistórico que algunos neuroanatomistas llaman el complejo R. R es abreviación de reptil, porque compartimos esto con los reptiles. MacLean dice que este complejo R juega un papel importante en el comportamiento agresivo, la territorialidad, el ritualismo y el establecimiento de jerarquías sociales. Estos son precisamente los patrones de comportamiento de reptiles y sus híbridos reptil-humanos, como los expuestos en este libro. El astrónomo Carl Sagan sabía por lejos más de lo que alguna vez hizo público y de hecho dedicó gran parte de su carrera a guiar a las personas lejos de la verdad. Pero su conocimiento de la situación verdadera ocasionalmente se manifestó, como cuando dijo que no hace ningún bien en absoluto ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, particularmente nuestro comportamiento ritualístico y jerárquico. Al contrario, el modelo puede ayudarnos a comprender todo sobre los seres humanos. Él añade en su libro, Los dragones del Edén, que incluso el lado negativo del comportamiento humano es expresado en los términos de reptil, como en asesino a sangre fría. Sagan, el nombre al revés significa a los dioses reptiles de India Oriental, los nagas, claramente sabía mucho, pero decidió no revelar abiertamente que sabía. Cuando el feto humano se está formando en un bebé, pasa por muchas fases que se conectan con los mayores puntos evolutivos en el desarrollo de la forma física actual. Estas incluyen conexiones con mamíferos no primates, reptiles y peces. Hay un punto en el que el embrión desarrolla branquias, por ejemplo. El embrión humano es exactamente como los de aves, ovejas y cerdos hasta la 8ª semana, cuando sigue su propio camino evolutivo. Ocasionalmente las instrucciones genéticas dejan de recordar el más reciente guión y algunos bebés nacen con colas. Estos son llamados apéndices caudales y se forman en la región lumbar más baja, la mayoría retirada por doctores inmediatamente,
Pero en algunos países más pobres, donde tal apoyo médico no está disponible, hay personas que viven todas sus vidas con colas. La feromona es la sustancia segregada y liberada por animales para poder ser detectados por miembros de la misma especie. Los feromonas en mujeres humanas e iguanas concuerdan químicamente. Mire otra vez esas cifras en el principio del primer capítulo que detalla el número de planetas y estrellas que existen en la fracción de la creación sobre la que nosotros sabemos. El número de formas de vida solo en esta galaxia está más allá de la imaginación y eso es solo en el nivel tridimensional de la existencia. Si juzgamos la posibilidad, como hacemos, solo por lo que vemos en un pequeño planeta, en un pequeño sistema solar, nuestro alcance de percepción, imaginación y visión será tan microscópico que un entendimiento de lo que realmente está pasando a este mundo será imposible. A ese nivel de pensamiento, la idea de que una raza reptil está controlando el planeta desde otra dimensión será tan extraña como para ser incomprensible. Esa es la manera en que la vasta mayoría recibirá, al principio, la información en este libro. Pero la apreciación de la conexión reptil está creciendo entre investigadores que están interesados en la verdad y no solo involucrados en defender un sistema de creencias o buscando la aprobación pública. En un periodo extraordinario de 15 días, cuando viajé por los Estados Unidos en 1998, conocí a más de una docena de personas distintas que me dijeron cómo habían visto a humanos transformarse en reptiles y volverse humanos otra vez enfrente de sus ojos. Dos presentadores de televisión tuvieron justamente tal experiencia mientras entrevistaban a un hombre que estaba a favor de la centralización mundial del poder conocido como el Nuevo Orden Mundial. Después de la entrevista en vivo, el presentador masculino dijo a su colega que había experimentado una visión asombrosa durante la entrevista. Había visto la cara del hombre transformarse en una criatura como lagarto y luego regresar a humano. Su compañera presentadora femenina estaba estupefacta porque había visto las manos del entrevistado volverse de reptil. El presentador masculino también me dijo de una experiencia que un policía amigo tuvo mientras hacía una visita rutinaria a un bloque de oficinas en Aurora, cerca de Denver, Colorado. El policía había comentado a una ejecutiva de una de las compañías en la planta baja sobre la naturaleza extrema de la seguridad en el edificio. Ella le dijo que debería mirar los pisos más altos si quisiera saber cuán extensiva era realmente. Ella también señaló un elevador que solo iba a ciertos pisos en la cima del edificio, y cuando charlaban, le dijo de algo que había visto algunas semanas antes. El elevador se había abierto y una figura muy extraña había aparecido. Él era blanco al punto de ser albino, pero tenía una cara formada como un lagarto, y las pupilas de sus ojos eran verticales como las de un reptil. Esta figura como lagarto había caminado afuera del elevador y entrado en un automóvil que parecía oficial que esperaba afuera. El policía estaba tan intrigado que usó su propio tiempo para controlar las compañías en la cima del edificio, atendidas por el misterioso elevador. Descubrió que eran todas fachadas para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Luego están las experiencias de Cathy O'Brien, la esclava de control mental del gobierno de Estados Unidos durante más de 25 años, que detalla en su libro asombroso, escrito con Mark Phillips. Fue abusada sexualmente cuando niña y de adulta por un torrente de personas famosas, nombradas en su libro. Entre ellos estaban los presidentes de Estados Unidos, Gerald Ford, Bill Clinton y, más terriblemente, George Bush, un jugador mayor en la hermandad, como mis libros y otros han expuesto mucho tiempo. Fue Bush, un pederasta y asesino en serie, quien con regularidad abusó y violó a la hija de Cathy, Kelly O'Brien, cuando era una niña pequeña, antes de que la exposición valiente de estos eventos sorprendentes por su madre forzara a las autoridades a retirar a Kelly del programa de control mental conocido como Proyecto Monarca. Cathy escribe sobre cómo George Bush estaba sentado enfrente de ella en su oficina en Washington, D.C., cuando abrió un libro en una página que retrata extraterrestres como lagarto de un lugar del espacio lejano y profundo. Bush afirmó entonces ser él mismo un extraterrestre y parecía, ante sus ojos, transformarse, como un camaleón, en un reptil. Cathy creyó que alguna clase de holograma había sido activado para conseguir esto, y desde su conocimiento en ese tiempo pudo ver por qué racionalizó su experiencia de este modo. Cualquiera lo haría,
porque la verdad es demasiado fantástica para comprender hasta que usted ve la colección de evidencia. No hay duda de que los programas mentales basados en alienígenas son parte de estos proyectos de control mental y que la escena ovni extraterrestre entera está siendo masivamente manipulada, sobre todo a través de películas de Hollywood diseñadas para moldear el pensamiento público. Katy dice en su libro que George Lucas, el productor de Star Wars, es un agente con la NASA y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, el cuerpo padre de la CIA. Pero dada la evidencia presentada por tantas otras personas, no creo que lo que Bush dijo y Katy vio fue solo un programa de control mental. Pienso que estaba revelando el mayor secreto, que una raza reptil de otra dimensión ha estado controlando el planeta durante miles de años. Sé de otras personas que han visto a Bush cambiar de forma en un reptil. El presidente de México en la década de 1980, Miguel de la Madrid, también usó a Katy en su estado de control mental. Dijo que le contó la leyenda de la iguana y explicó que extraterrestres como Lagarto habían descendido con los mayas en México. Las pirámides mayas, su tecnología astronómica avanzada y el sacrificio de vírgenes fueron inspirados por extraterrestres como Lagarto, le dijo. Añadió que estos reptiles se cruzaron con los mayas para producir una forma de vida que podían habitar. De la Madrid dijo a Katy que estos linajes reptilhumanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón, un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo, dijo. De la Madrid afirmó tener ascendencia maya lagarto en su sangre, que le permitía transformarse de regreso a una iguana a voluntad. Luego él cambió ante sus ojos, como Bush hacía, y parecía tener una lengua y ojos como lagarto. Katy creía comprensiblemente que esto era otra proyección holográfica, pero ¿lo era verdaderamente? ¿O de la Madrid estaba diciendo algo muy cerca de la verdad? Este tema de ser como un camaleón es simplemente otro término para cambiar de forma, un tema que usted encuentra en todo el mundo antiguo, y entre otras personas de mente abierta, en el moderno también. Cambiar de forma es la habilidad de usar su mente para proyectar otra imagen física para que las personas vean. Todo es energía vibrando a velocidades diferentes, así que si usted usa su mente para revibrar esa energía a una resonancia diferente, usted puede aparecer en cualquier forma que usted elija. Muchos testigos han descrito cómo los llamados hombres de negro se materializan y desmaterializan cuando amenazan a las personas que están comunicando información sobre extraterrestres y ovnis. Pueden hacer esto porque son seres interdimensionales que pueden aparecer en cualquier forma. Esta es la razón principal para la obsesión con cruzarse entre las familias de linaje de la élite. Están tratando de mantener una estructura genética que les permite moverse entre dimensiones y cambiar de forma entre una apariencia de humano y reptil. Una vez que la estructura genética cae demasiado lejos de su origen reptil, no pueden cambiar de forma de este modo. En el laboratorio de control mental del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de NASA, cerca de Washington, D.C., Katy dice que fue llevada a través de otro tema extraterrestre por Bill y Bob Bennett, dos figuras bien conocidas en la política de los Estados Unidos y fundamentalmente conectadas con las redes de la hermandad. Después de que le fueron dadas drogas psicotrópicas, esto es lo que ella dice que experimentó. En la oscuridad alrededor de mí podía escuchar a Bill Bennett hablar. Este es mi hermano Bob. Él y yo trabajamos como una unidad. Somos extraños para esta dimensión, dos seres de otro plano. La pantalla de luz de alta tecnología girando alrededor de mí me convenció de que yo estaba transformando dimensiones con ellos. Un rayo láser de luz chocó con la pared negra enfrente de mí, que pareció explotar en una vista panorámica de un cóctel de la Casa Blanca, como si hubiera transformado las dimensiones y estado de pie entre ellos. No reconociendo a nadie, desesperadamente pregunté, ¿quiénes son estas personas? Ellos no son personas y esta no es una nave espacial, dijo Bennett. Mientras hablaba, la escena holográfica cambiaba muy ligeramente hasta que las personas parecían ser extraterrestres como Lagarto. Bienvenida al segundo nivel del subsuelo. Este es un simple reflejo de espejo de la primera, una dimensión extraterrestre. Somos de un plano transdimensional que atraviesa y abarca todas las dimensiones. Te he llevado a través de mi dimensión como un medio de establecer asideros más fuertes sobre tu mente,
que los que permite el plano de la Tierra, estaba diciendo Bill Bennett. Siendo extraterrestre, simplemente hago mis ideas tus ideas, proyectándolas en tu mente. Mis ideas son tus ideas. Otra vez, esto podría ser solo un dispositivo de programación, pero teniendo en cuenta la otra evidencia que estoy presentando, ¿no es más probable que, bajo los efectos de las drogas y otras técnicas, la mente de Katy haya cambiado a la dimensión en la que los reptiles operan? Los reptiles vienen desde la cuarta dimensión inferior y simplemente usan cuerpos físicos como sus vehículos para manipular esta. Tiene sentido, por lo tanto, que si usted puede sintonizar su mente a la dimensión verdadera de ellos, usted los verá como realmente son. Las descripciones de Katy reflejan a aquellas de algunos abducidos que han recordado cómo sus secuestradores extraterrestres parecían muy humanos al principio, pero luego cambiaron para parecer lagartos humanoides. ¿Estas personas son realmente secuestradas por extraterrestres en naves espaciales o son sometidas a técnicas de control mental como aquellas experimentadas por Cathy O'Brien que las desconectan con la cuarta dimensión inferior? Hunter Thompson, en su libro El miedo y la aversión en Las Vegas, describe ver reptiles mientras estaba en una condición drogada y un tipo a quien conocí en los Estados Unidos, en esos 15 días en que mencioné antes, me contó una historia similar. Viajó con grandes cantidades de LSD en la década de 1960 y en su estado mental seriamente alterado, de algunas personas como humanos y otras como lagartos humanoides y otros reptiles. Durante un tiempo creyó que simplemente estaba alucinando, pero como un viajero regular en dosis altas, empezó a darse cuenta de que lo que estaba viendo, usualmente por el tercer día de un viaje de 5 días, no era una alucinación, sino los velos vibratorios levantándose que le permitieron ver más allá de lo físico a la fuerza que controlaba a la persona. En estos momentos, las mismas personas siempre tenían características de lagarto y las mismas personas siempre parecían humanas. Nunca cambiaron. También empezó a observar que aquellos alrededor de él que aparecían como lagarto en su estado alterado siempre parecían reaccionar igual a películas, programas de la televisión, etc. Solíamos reírnos y decir, aquí vienen los lagartos, me dijo. Creyó que había, para usar su propia frase, un campo morfogenético que transmitía al ADN de las personas lagarto y alineaba la estructura celular al esquema genético reptil. Cuanto más genes reptiles lleva una persona, más fácil es que esta comunicación, o más bien control, tenga lugar. Y aquellos con la estructura celular más alineada al esquema reptil son las familias de la élite, que dirigen el mundo hasta el día de hoy. No es sin razón que Diana, princesa de Gales, solía llamar a los Windsor las lagartijas y los reptiles, y decía con toda seriedad, no son humanos. Esto me fue contado por un confidente íntimo de Diana durante 9 años, a quien cito detalladamente después en el libro. Al final de esos 15 días de conocer persona tras persona, diciéndome la misma historia de ver humanos volverse reptiles, estaba sentado en la habitación de los disertantes en un evento de Wildlife Expo en Minneapolis, donde me presentaba y estaba charlando sobre estas experiencias, cuando una dama psíquica dotada dijo que sabía de qué estaba hablando yo, porque ella podía ver los reptiles dentro y alrededor de los cuerpos de políticos principales líderes del mundo, y la élite de la empresa, la banca y militar. Esto era posible porque, como alguien que había accedido a su visión psíquica, podía ver más allá de lo físico y en la cuarta dimensión inferior donde residen estos reptiles. ¿Qué dijo Miguel de la Madrid a Cathy O'Brien? Los linajes reptil-humanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón, un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo. Esta dama psíquica dijo que la mayoría de las personas en puestos del poder parecían ser reptiles, pero había otros que todavía eran humanos, y estas personas, dijo, estaban sombreadas y controladas por un reptil, pero no eran en realidad reptiles. Llamaríamos a estos ser poseídos. Esta es una diferencia importante. Están los plena sangre, que son reptiles usando una forma humana aparente para esconder su naturaleza verdadera, y los híbridos, los linajes cruzados reptil-humano, que son poseídos por los reptiles de la cuarta dimensión.
Un tercer tipo son los reptiles que se manifiestan directamente en esta dimensión, pero no pueden mantener ese estado indefinidamente. Algunos de los hombres de negro son ejemplos de esto. Muchas de las personas poseídas no tendrán ninguna idea de que esto es así, pero sus ideas son las ideas de los reptiles y actúan en maneras que promueven el programa sin darse cuenta del trasfondo para cómo y por qué están siendo usados. Las familias principales de la hermandad, como los Rothschilds y los Windsor, son plena sangre. Reptiles usando cuerpos físicos humanos como un sobre todo en completo conocimiento de quiénes son y el programa que están tratando de implementar. Otro comentario que la dama psíquica hizo fue que en su estado alterado de conciencia, Hillary Clinton aparece como un reptil, mientras que su marido, Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, era solo sombreado y controlado por uno. Esto es interesante porque mi propia investigación, y la de otros, ha revelado que Hillary Clinton es muy superior en la jerarquía que Bill, quien, mientras es de un linaje cruzado, es un peón en el juego, para ser usado y descartado como sea necesario. No es siempre que las personas más poderosas son puestas en lo que parecen ser los trabajos más poderosos. A menudo no lo son. Existen los marioneteros de aquellos que parecen tener el poder. Hay otra diferencia clave entre los plena sangre y los cruzados. Todo es creado por sonido. Cuando usted piensa o siente, usted emite una onda de energía que cambia la energía alrededor de usted para resonar en ese mismo nivel vibratorio. Esa onda es en realidad un sonido, transmitiéndose más allá del rango de la audición humana. La forma no puede existir sin sonido. Como usted puede ver en una fantástica serie de videos llamados Cymatics, es el sonido lo que convierte la materia en la forma. En los videos, arena y otras partículas son puestas sobre una placa de metal, y esto es hecho vibrar por sonidos diferentes que cambian de lugar la arena en dibujos asombrosos y a menudo geométricos. Con cada cambio del sonido, los dibujos cambian en consecuencia. Vuelva al sonido original y el dibujo original regresa inmediatamente. Son como las ondas que forman los círculos concéntricos de las órbitas planetarias alrededor del Sol que mencioné en el anterior capítulo. El sistema solar es también la creación del sonido. Todo lo es. En el principio fue la palabra, y la palabra era sonido. En los videos de Cymatics usted ve las partículas formarse en mini planetas, sistemas solares y galaxias, solo a través de vibraciones de sonido. El sonido es también una forma maravillosa de curación, porque resonando el cuerpo y sus órganos en su vibración apropiada, ellos pueden ser sanados. La enfermedad es desalivio, la falta de armonía del estado vibracional natural del cuerpo, y porque nuestras ideas y emociones son en realidad ondas de sonido. Nuestras ideas y emociones desequilibradas rompen la armonía vibracional y por lo tanto resultan en enfermedad. Así es como la tensión emocional causa enfermedad. Es así de simple. De todos modos, otro ejemplo increíble de todo esto en los videos de Cymatics es ver figuras casi como humanas formarse de las partículas cuando ciertos sonidos son emitidos. Nuestros cuerpos son también el resultado de energía de sonido resonando en la forma, y si nuestras mentes son lo suficientemente poderosas para cambiar el rango de sonido del cuerpo, se mueve hacia otra forma o desaparece de esta dimensión totalmente. Esto es lo que es llamado cambiar de forma. No es un milagro, es ciencia. Las leyes naturales de la creación. Los reptiles sangre plena de la cuarta dimensión inferior pueden, por lo tanto, hacer desaparecer su forma física humana y presentar su nivel reptil de existencia. Cambian de forma. Para nosotros en esta dimensión parecen humanos, pero es solo un sobre todo vibracional. Después de que el primer borrador de este capítulo fue terminado, conocí a otra mujer, esta vez en Inglaterra, que había estado casada con un hombre involucrado en las redes del ritual satánico y la hermandad. Era guardián principal de un área de tierra llamada Burnham, cerca de la frontera de Buckinghamshire, Berkshire, a pocas millas de Slough, al oeste de Londres. Este es un sitio antiguo mencionado en el libro de Domesday en la época de Guillermo el Conquistador en el siglo XI, y tiene una reputación para el satanismo. La dama que me habló estaba llevando a su perro de paseo a través de la región al anochecer, a comienzos de la década de 1970, cuando vio una figura en una bata roja larga. Cuando levantó su cabeza, ella vio que su cara era la de un lagarto.
Obviamente pensó que estaba loca, pero esta no era ninguna ilusión, dijo. El lagarto era muy real y muy físico, no una aparición. Es muy psíquica y después empezó a ver las personas o transformarse ante sus ojos en lagartos o ser sombreadas por ellos en exactamente la manera descrita por la psíquica estadounidense. El 20 de julio de 1988, varias personas en Bishopville, Carolina del Sur, dijeron que fueron aterrorizadas por un hombre lagarto de 7 pies, 2 metros de estatura, que no tenía pelo, cejas ni labios, con 3 dedos en cada mano y grandes ojos inclinados que brillaban en color rojo. Hubo 5 observaciones de este hombre lagarto y la historia fue informada en Los Angeles Times y el Herald Examiner. Cuando usted va con el flujo de vida y escucha su intuición, a usted se le muestra lo que necesita saber por la increíble sincronicidad que lo rodea diariamente y lo guía a través de las cortinas de humo y los salones de espejos. Un día en febrero de 1998, en Johannesburgo, Sudáfrica, dediqué casi 5 horas a hablar con un chamán zulú llamado Credo Mudwa. La palabra zulú significa personas de las estrellas, porque ellos creen que son una raza real que se origina más allá de este planeta. Hablamos de la manipulación mundial y su creencia que una raza extraterrestre está detrás de la hermandad global de monarcas, políticos, banqueros y propietarios de medios de comunicación. Después regresé a la casa donde me estaba quedando y escribí los puntos principales que él mencionó en mi computadora portátil antes de entrar en la sala de estar de abajo por la tarde. Cuando me senté justo estaba empezando una película. Se llamaba La Llegada y era sobre una raza extraterrestre como reptil que se había apoderado del planeta, operando a través de cuerpos humanos y pareciendo ser humanos. Alguien estaba tratando de decirme algo, y ese algo es la verdad. Otra película menos conocida que vi alrededor de esta época se llama They Live, Viven. Y otra vez el tema era de una raza extraterrestre apoderándose del mundo, trabajando a través de cuerpos físicos humanos. Alien Resurrection era otra para llevar el tema reptil con la implicación de que los extraterrestres estaban habitando los cuerpos humanos. Pero la película que ha llegado más cerca de la verdad que cualquiera es la serie de televisión estadounidense de la década de 1980 llamada V, Invasión Extraterrestre. Habla de una raza extraterrestre reptil que se apodera del mundo pareciendo humanos. La película retrata a los reptiles como estando cubiertos de alguna suerte de piel de látex, que no es como trabaja en realidad, pero el tema de la serie está justo sobre el botón y un anticipo de las cosas por venir, a menos que nos despertemos rápido. Recomiendo muy enfáticamente que usted piense en mirar el video de V para conseguir una sensación visual para los temas que estoy exponiendo en este libro. Uno de los investigadores líderes en este fenómeno ha sido el estadounidense Alex Christopher, autor de los libros La Caja de Pandora, volúmenes 1 y 2, que revelan en parte la presencia reptil en este planeta. Alex ha visto reptiles y lo que ella llama los grises de ojos grandes. Una noche en Panama City, Florida, dice que fue llamada a las 2:30 de la mañana por sus vecinos desesperados, una mujer y su pareja, un piloto de aerolínea comercial. Cuando fue corriendo a su casa, encontró a la mujer que se desmayaba y resbalaba hacia abajo por la pared con sus globos oculares girando. Alex dijo que sintió una energía increíble en la habitación que parecía estar tratando de penetrar su cabeza. Definitivamente había radiación, dijo, y al día siguiente todas las plantas en la habitación estaban muertas. Ella agarró a la pareja y los llevó afuera donde hablaron durante un tiempo. Dijeron que habían estado haciendo el amor cuando el incidente comenzó, y esto es muy importante, porque los reptiles se alimentan de energía emocional y sexual humana, lo que es una razón de por qué el sexo es tan fundamental para los rituales satánicos realizados por los demonios en este grupo reptil. La pareja dijo que vieron un destello de luz y luego fueron jalados de la cama. El hombre todavía tenía la impresión de una palma en su costado, hecha por dedos que deben haber sido de 25 centímetros de largo, con garras que quemaron en su piel. Al día siguiente, ese sitio era tan doloroso que él no podía tocarlo, y Alex Christopher tiene secuencias de video de todo esto. Cuando la pareja se había calmado y Alex volvió a la cama en su casa, dio cara a cara con un reptil ella misma.
Me desperté y esta cosa de pie sobre mi cama. Tenía ojos amarillos envolventes con pupilas de serpiente y orejas puntiagudas, y una abierta sonrisa que se envolvía alrededor de su cabeza. Tenía un traje plateado y esto realmente me asustó mucho. Tiré las mantas sobre mi cabeza y empecé a gritar. Quiero decir, aquí está esta cosa con una abierta sonrisa de gato y estos ojos hundidos resplandecientes. Esto es demasiado. He visto esta clase de ser en más de una ocasión. Tenía una nariz aguileña y era muy humano en apariencia, aparte de sus ojos, y tenía piel un poco grisácea. Después, en 1991, estaba trabajando en un edificio en una gran ciudad. Ya había tomado una pausa aproximadamente a las 6 p.m. y cuando me quise acordar eran las 10:30 p.m. y pensaba que había tomado una pausa breve. Empecé a recordar que fui llevada a bordo de una nave espacial, a través de 4 pisos del edificio de oficinas y a través de un techo. Allí en la nave es donde me encontré con alemanes y estadounidenses trabajando en conjunto, y también extraterrestres grises. Y luego nosotros fuimos llevados a algún otro tipo de instalación, y allí vi reptiles otra vez, los que yo llamo los bebé Godzilla, que tienen dientes pequeños y ojos inclinados amarillos. Las cosas que pegan en mi mente son los seres que lucen como reptiles, o los velociraptores. Son los seres más crueles que usted podría alguna vez imaginar, e incluso huelen horroroso. En la nave, ella recuerda ver a los alemanes y los estadounidenses llegar una insignia, un triángulo azul con un dragón de ojos rojos y círculo alrededor de él. Un contacto le dijo después que ella vio el mismo símbolo en Fort Walden en los Estados Unidos. Un símbolo de serpiente alada también podía ser visto sobre la manga de un soldado israelí cuando confortaba a la hija del primer ministro asesinado, Yitzhak Rabin, en el funeral de su padre en 1995. Una de las especialidades de Alex Christopher es el nuevo aeropuerto de Denver, que tiene la reputación de ser una cubierta para una profunda base subterránea reptil humana. Es indudablemente un lugar extraño. La primera vez que hablé sobre estos temas de conspiración en los Estados Unidos estaba en Denver en agosto de 1996 y había aterrizado en el aeropuerto de Denver sin ninguna idea de su trasfondo. Aún así, tan pronto como el avión aterrizó, había sentido una energía muy extraña, muy rara y desagradable. El aeropuerto fue construido a enorme costo en tierra abierta a una gran distancia de Denver y está lleno de símbolos masónicos. También hay gárgolas, las figuras de reptil alado que usted encuentra en las casas majestuosas de la aristocracia reptil en Gran Bretaña y en las iglesias y las grandes catedrales de Europa, que fueron construidas por la red de la hermandad. También hay gárgolas sobre un edificio en Dealey Plaza, donde el presidente Kennedy fue asesinado y ahora aparecen otra vez en un aeropuerto moderno construido sobre una alegada base subterránea reptil. Las gárgolas son símbolos de los reptiles y ese es el porqué de que usted las encontrará en el aeropuerto de Denver. La cúspide o piedra de dedicación en el aeropuerto está marcada con el clásico símbolo del compás de los francmasones y se yergue en la parte de la terminal llamada el Gran Salón, otro término masónico. Sobre una pared hay un mural grotesco lleno del simbolismo malévolo, incluyendo 3 ataúdes con mujeres muertas en ellos, una niña judía, una nativa americana y una mujer negra. Otra niña está sosteniendo una tablilla maya que habla de la destrucción de la civilización. Un personaje inmenso, descrito como un Darth Vader verde por Alex Christopher, está de pie sobre una ciudad destruida con una espada en su mano, y mujeres están andando por un camino abrazando a bebés muertos. Todos los niños del mundo son retratados tomando armas de cada país y entregándoselas a una figura de un niño alemán con un puño de hierro y un yunque en su mano. Denver está aparentemente programada para ser las oficinas centrales del sector occidental de los Estados Unidos, bajo el Estado global fascista llamado el Nuevo Orden Mundial, que está planeado más allá del año 2000. Atlanta se dice que es el centro para el sector oriental, y recuerdo pensar hace unos años cómo eran tan similares el diseño de los aeropuertos de Denver y Atlanta. Ahora sé por qué. Colorado es un centro principal para el nuevo orden mundial, y la reina de Inglaterra, bajo otro nombre, ha estado acaparando tierra allí. Como usted verá después, la familia real británica está masivamente involucrada en esta historia, y así en el homicidio de Diana, princesa de Gales. Uno de los contactos principales de Christopher era un tipo llamado Phil Schneider.
el hijo de un comandante de U-Boat submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial, que fue comisionado para construir varias bases subterráneas profundas en los Estados Unidos. Vi algunas de sus conferencias en video cuando empezó a hablar claro públicamente sobre la red subterránea de bases, ciudades y túneles en todos los Estados Unidos. Él murió después en circunstancias muy sospechosas que fueron hechas aparecer como suicidio. Schneider dijo que ese aeropuerto de Denver estaba conectado con una base subterránea profunda que bajaba al menos 8 niveles. Incluía una ciudad subterránea de 11.065 kilómetros cuadrados y una base inmensa, dijo. Otros contactos que han estado bajo tierra en el aeropuerto de Denver afirman que hay grandes números de esclavos humanos, muchos de ellos de niños, trabajando ahí bajo el control de los reptiles. Dos de las bases que Phil Schneider afirma haber ayudado a construir son las infames Área 51 en Nevada y Dulce en Nuevo México, que está conectada por la red de túneles, al Laboratorio Nacional Los Álamos. He estado en Los Álamos y las vibraciones son simplemente horribles. Después de hablar de la intromisión reptil en los asuntos humanos en el programa de radio en los Estados Unidos, me fue enviado un relato por un soldado raso del ejército apostado en la superficie en Dulce. Se dio cuenta de que había algo muy raro cerca del sitio, pero no podía explicar por qué. Él recordaba. Estaba trabajando en un trabajo de rutina cuando otro de los jóvenes enlistados, un mecánico, entró con un trabajo urgente pequeño que quería soldado inmediatamente. Tenía el esquema y pasó a mostrarme exactamente qué quería. Estamos ambos doblados sobre el banco enfrente del soldador cuando se me ocurrió mirar directamente a su cara. Pareció volverse repentinamente cubierto con una película o nube semitransparente. Sus características se desvanecieron y en su lugar apareció una cosa con ojos prominentes, ningún pelo y escamas por piel. Después, vio pasarle la misma cosa a un guardián en la puerta frontal de Dulce. Otros testigos han hablado de ver más reptiles camaleones trabajando en el Militar Hospital Madigan cerca de Fort Lewis, al sur de Seattle, en el estado de Washington. Otra vez he hablado en esa área general y he encontrado todo eso sumamente extraño, sobre todo habiendo allí un centro nueva era cerca de Fort Lewis. Jason Bishop III ha dirigido estudios extensivos en la operación de Dulce y estableció la participación de un cártel que expongo en Y la verdad los hará libres, incluyendo organizaciones como la Corporación Rand, General Electric, AT&T, Hughes, Aircraft Corporation, Northrop, Corporation Sandia, el Instituto de Investigación de Stanford, Walsh Construction, Corporación Bechtel, la Escuela de Minas de Colorado, etc. Bechtel es un enlace muy importante en la red de la Hermandad Reptil. Hay al menos 7 niveles bajo tierra en Dulce, probablemente más, y Bishop ha compilado relatos de trabajadores que han descrito lo que han visto. Sus relatos reflejan las descripciones de los Anunnaki en los textos sumerios cuando cruzaron especies para producir híbridos horrorosos de muchos tipos. Esto es lo que los trabajadores han dicho de Dulce. El nivel número 6 es llamado en privado Salón de Pesadilla. Contiene los laboratorios genéticos. Informes de trabajadores que han visto experimentación muy rara son a saber, he visto a humanos con múltiples piernas que parecen mitad humano, mitad pulpos. También a criaturas reptilhumanas y criaturas peludas que tienen manos como humanos y lloran como un bebé. Imitan palabras humanas. También hay una mezcla inmensa de lagartos humanos en jaulas. Hay peces, focas, aves y ratones que apenas pueden ser considerados de esas especies. Hay algunas jaulas y tanques de humanoides alados, grotescas criaturas como murciélago, pero de 3,5 a 7 pies, 1,05 a 2,10 metros de estatura. Seres como gárgolas y reptoides, dragón. El nivel número 7 es peor. Hilera tras hilera de miles de humanos y mezclas humanas en almacenamiento frigorífico. Aquí, también, hay tanques de almacenamiento de embriones de humanoides en varias etapas de desarrollo. Un trabajador dijo: yo frecuentemente encontré humanos en jaulas, normalmente deslumbrados o narcotizados, pero a veces ellos lloraban y rogaban por ayuda. Se nos dijo que eran locos incurables, involucrados en pruebas de drogas de alto riesgo para curar la locura. Se nos dijo que nunca tratemos de hablarles en absoluto. Al principio creímos en esa historia. Finalmente, en 1978, un grupo pequeño de trabajadores descubrió la verdad.
Este descubrimiento, aparentemente, llevó a las guerras de Dulce, una lucha entre humanos y extraterrestres en 1979, cuando muchos científicos y personal militar fueron muertos. Phil Schneider afirmó haber tomado parte en un tiroteo con los extraterrestres en Dulce, en el que fue golpeado por un arma láser que lo cortó abriendo su pecho. Ciertamente tenía una cicatriz fantástica bajo su pecho, como reveló públicamente. La base fue cerrada por un tiempo como consecuencia de este conflicto, pero ha reabierto desde entonces. Otra base subterránea reptil está bajo Boynton Canyon en Sedona, Arizona. El centro de la base se cree que está en él, apropiadamente nombrado Cañón Secreto. Similares bases y ciudades subterráneas existen alrededor del mundo y están conectadas con túneles con increíblemente rápidos turbotransbordadores. Los túneles son construidos muy rápidamente por la tecnología como el Subterrane, una máquina impulsada por energía nuclear que derrite la roca y forma con ellas las paredes del túnel. Fue desarrollado en Los Álamos. Es significativo que las pruebas nucleares subterráneas fueron efectuadas en Nevada y Nuevo México, la ubicación de muchas instalaciones subterráneas profundas que han estado relacionadas con los reptiles. ¿Fueron esas pruebas ubicadas allí para abrir vastas cavernas subterráneas? Otro tema que he tenido de muchos contactos es que los reptiles pueden alimentarse de la energía nuclear. ¿Qué aparecen? Resumiendo toda la investigación que he leído, las personas con que yo me he encontrado y los relatos de aquellos que afirman haber experimentado estos reptiles humanoides o reptiles, lo siguiente parece ser el caso. Hay muchas razas y subrazas cruzadas de reptiles. Su élite es conocida por investigadores de ovni como los Draco. Estos son los muchachos grandes en cada sentido y generalmente son de entre 7 y 12 pies, 2,14 a 3,66 metros de estatura. Tienen las alas, que son membranas de piel sostenidas por costillas largas. Las alas pueden plegarse hacia atrás contra el cuerpo y son el origen del término serpiente alada. Son también el origen del término ángeles caídos, y las gárgolas aladas son simbólicas de estos Draco. La capa usada por el conde Drácula es simbólica de estas alas, y el personaje de Drácula en las historias de Bram Stoker se dice que es un ángel caído. Los Draco alados son también conocidos como la raza dragón, y algunos de los dioses antiguos fueron descritos y retratados como hombres pájaro. Esto podría ser uno de los orígenes del ave fénix y el águila en el simbolismo de la hermandad, tanto como los significados más esotéricos. El Satanás bíblico es retratado como un reptil también. Algunos de la jerarquía reptil-draco son aparentemente blancos o blancos albinos y no del habitual verde o marrón, y esto se conecta con la descripción del extraño lagarto humanoide albino en el edificio en Aurora, cerca de Denver. Los Draco son la realeza de los reptiles y la casta más alta son los blancos albinos, que aparentemente tienen cuernos cónicos a medio camino entre la frente y la cima del cráneo. Esto me golpeó inmediatamente porque los dioses antiguos y las realezas fueron retratados como usando un tocado con cuernos, simbólico de estos reptiles de la realeza, estoy seguro. Otras especies, como la clase soldado y los científicos, son conocidas como reptoides. No tienen alas, pero todos son de sangre fría. Sus escamas son mucho mayores en la espalda y tienen 3 dedos con un pulgar en oposición. Tienen 3 dedos del pie con un cuarto hacia el lado de su tobillo y sus garras son pequeñas y desafiladas. Tienen ojos grandes como de gato que brillan rojos y una boca que parece más como una hendidura. Algunos tienen ojos que son descritos como negro y otros son blancos con pupilas verticales de color flama. Otra vez, esto es lo que la dama describió en el caso de Aurora. Los reptiles tienen de 5 a 12 pies, 1,5 a 3,63 metros de estatura, y son los gigantes descritos tan extensamente en las leyendas y registros antiguos. Algunos tienen colas, otros no. Uno de sus otros planetas de influencia hace mucho, se calcula que ha sido Marte, y así. ¿Hubo reptiles cruzados entre los marcianos blancos incluso antes de que vinieran aquí? Zacharias Sitchin también especula que los Anunnaki fueron a Marte antes de venir a la Tierra.
Esto ciertamente encajaría en el cuadro y bien podría ser que los marcianos blancos, en el argumento de Brian Desborough y los Anunnaki, hayan estado genéticamente conectados mucho tiempo. Una suma sacerdotisa de la jerarquía de la hermandad que ha escapado de sus garras, por lo menos para la época en que hablé con ella, dice que los reptiles Anunnaki invadieron Marte hace mucho, y la raza blanca de marcianos, al final, partió de ese planeta hacia la Tierra. Los Anunnaki en Marte lo siguieron, dijo, aunque no tengo duda de que algunos están allí ahora en bases subterráneas. Siempre que una de las sondas de Marte de la NASA está en peligro de dejar que el público vea algo que no debería ver, el enlace se interrumpe misteriosamente o la sonda desaparece totalmente. Lo que es incuestionable es que la raza blanca, cualquiera sea su origen, ha sido el vehículo principal del programa de cruzamiento Anunnaki para apoderarse del planeta Tierra. Los investigadores creen que los reptiles son los controladores de los llamados grises, la figura extraterrestre clásica de los tiempos modernos, con sus ojos negros grandes. Los grises son protagonistas en la mayoría de los relatos de abducción, secuestro por extraterrestres. Jason Bishop III, en sus escritos sobre este tema, dice que la jerarquía de control es: primero los Draco, reptiles alados; 2, Draco reptiles no alados; 3, grises; 4, humanos. También parece haber una alianza reptil con algunos otros grupos extraterrestres. He sugerido que el sacrificio humano a los dioses en el mundo antiguo, particularmente de niños, era para el beneficio de reptiles que demandaban estos rituales. Un rasgo del cerebro reptil es el ritualismo. Estoy seguro que esto es cierto y será sumamente relevante en la parte última de este libro. Al momento de la muerte por sacrificio, una forma de adrenalina irrumpe a través del cuerpo y se acumula en la base del cerebro, y es, aparentemente, más potente en los niños. Esto es lo que los reptiles y castas cruzadas quieren, se dice, y ciertamente se alimentan de sangre y carne humanas. Estos sacrificios antiguos eran literalmente a los dioses, los Anunnaki reptiles, y continúan hoy. El tema común de toda investigación respecto a los reptiles es que son sin emociones y sin sentimientos, y en el cuarto nivel dimensional se alimentan de la energía de emociones humanas vibracionales bajas como miedo, culpa y agresión. Cuando emitimos tales emociones, su energía no puede ser vista en este mundo porque resuena a la frecuencia cuarta dimensional más baja, y allí es absorbida por los reptiles. Cuanto más estas emociones puedan ser estimuladas, más energía tienen los reptiles con qué trabajar. Por lo tanto, tenemos el estímulo de guerras, genocidio humano, la masacre masiva de animales, las perversiones sexuales que crean energía negativa altamente cargada, y ritual de magia negra y sacrificio, que tienen lugar a una escala que asombrará a aquellos que no han estudiado el tema. Hijos de los dioses. El programa de reproducción reptil parece haber producido un híbrido Anunnaki humano, Adán, alrededor de 200.000 a 300.000 años atrás. Estoy seguro que otras razas extraterrestres también se han cruzado con la humanidad para producir la gloriosa variedad de pueblos de la Tierra. Pero aquí me estoy concentrando en el grupo reptil debido a su deseo de controlar y manipular los asuntos humanos. Claramente, cuanto más lejos usted retrocede, más oscura se pone la historia, pero hay suficiente evidencia de respaldo y referencias cruzadas para presentar los temas de qué ocurrió. Cuanto más yo miro esto, más claro es para mí que lo que los reptiles hicieron en Marte, eso han hecho aquí. Se infiltraron en la población local a través de cruzamiento y se apoderaron del lugar. Me parece que ya había linajes reptil-arios entre los marcianos cuando vinieron a la Tierra. Una de las ubicaciones principales para los Anunnaki y los marcianos o los arios, particularmente durante y después del cataclismo de Venus de alrededor de 4800 a.C., eran las montañas de Turquía, Irán y Kurdistán, y fue desde aquí que ellos y sus híbridos reaparecieron cuando las aguas retrocedieron. Fueron ellos los que crearon las civilizaciones avanzadas al instante en las tierras bajas de Sumeria, Egipto, Babilonia y el Valle del Indo. Un centro especial para los Anunnaki reptiles parecen haber sido los montes Cáucasos,
y esta es un área que aparecerá una y otra vez en esta historia. Siento que había un programa de reproducción principal en esta región, probablemente subterráneo, que produjo un muy grande número de cruzados híbridos reptil-humano. Un área de investigación que es muy relevante a esta región es el número de personas con RH negativo o sangre con factor Rhesus negativo. A menudo, bebés Rhesus negativos se vuelven de color azul inmediatamente después del parto. Este es el origen del término sangre azul para los linajes reales y los otros términos como azul verdadero. Se especula que los linajes de azules podrían ser de descendencia marciana, y de donde quiera que los linajes marcianos vinieron de antes de eso. Hay por lejos más personas blancas RH negativo que negros o asiáticos. Los genes de los Draco blanco albinos reales parecen haber sido usados para crear los linajes híbridos reales reptil-humano, que han sido usados para gobernar el mundo desde tiempos antiguos. Estos eran los conocidos por los antiguos como los semidioses, que recibieron la tarea de intermediarios, de controlar a la población y dirigir al mundo de acuerdo con el programa de sus amos reptiles. Lo que está claro es que mientras los Anunnaki se cruzaron con muchas razas de la Tierra, la raza blanca ha sido su vehículo principal para apoderarse del planeta, y los Draco de la realeza en la cumbre de su jerarquía son blancos albinos. Significativamente, cuando usted mira los relatos antiguos, muchas de sus creaciones híbridas tenían pelo rubio y ojos azules. Un cambio muy importante parece haber tenido lugar poco después de los trastornos de Venus, porque la cultura Ubaid, del 6000 al 5000 a.C., en lo que es ahora Irak, veneró a dioses que fueron retratados como lagartos humanoides, mientras los sumerios, del 4000 al 5000 a.C., que vivieron en la misma área, retratan a sus dioses como muy humanos. Este cambio y el programa de entrecruzado en la región de Cáucaso están fundamentalmente conectados, estoy seguro. La élite de la casta cruzada aninaki humana fue descrita por los sumerios y hay muchos otros relatos del entrecruzado de extraterrestres y humanos, o los dioses y las personas del cielo, que se cruzaban con la humanidad. Esto es más famosamente notado en el Génesis, donde dice: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. En ese entonces había gigantes, Nefilim, sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6, versículos 1 al 4. De acuerdo a las traducciones de Zacarías Sitchin, la palabra Nefilim se relaciona con aquellos que bajaron, mientras otros dicen que significa los caídos, o esos que han caído. La palabra famosos, de renombre, en la Biblia en inglés, en ese pasaje en el Génesis es traducida de la palabra sumeria Shem. Esto ha sido traducido en la Biblia como relacionándose a nombre, como en hacer un nombre para usted mismo, como un hombre de renombre. Sitchin dice que el significado verdadero de Shem es vehículo del cielo. Dice que viene de la raíz Shum-mu, que significa eso que es Ulmu, y Ulmu era una nave voladora, dice. Así que hombres de renombre se convierte en hombres o personas de los vehículos del cielo. Fueron estos los que se cruzaron con mujeres humanas. Este pasaje en el Génesis sugeriría, habla de la cruza entre los extraterrestres o intraterrestres con humanos para producir los híbridos reptil-humanos. El término hijos de Dios viene de hecho del hebreo Ben ha-Elohim, que se traduce realmente como hijos de los dioses. Los vástagos tempranos de estos encuentros genéticos eran los gigantes de leyenda y hay muchos registros del nacimiento de tales híbridos. Hay numerosos relatos en todo el mundo antiguo, en cada continente, de una raza gigante y el Goliat bíblico bien podría haber sido simbólico de estas personas. Los americanos nativos tienen muchos relatos de personas de las estrellas que bajan de los cielos para reproducirse con mujeres humanas, y Alex Christopher dice que un común denominador en la abducción
de humanos por reptiles en los Estados Unidos parece relacionarse con el linaje de la persona, particularmente esos que se remontan a americanos nativos o a indios antiguos. Los Hopis, usted recordará, hablan de originarse dentro de la tierra. El texto etíope, el Kebra Nagast, Nagas eran los dioses serpientes hindúes que cambiaban de forma, tiene miles de años de antigüedad y hace referencia al enorme tamaño de los bebés producidos de las uniones sexuales o genéticas de humanos y los dioses. Dice cómo las hijas de Caín con quienes los ángeles, extraterrestres, habían concebido, eran incapaces de parir sus hijos y murieron. Describe cómo algunos de estos bebés gigantes fueron entregados por operación cesárea. Habiendo abierto los vientres de sus madres, aparecieron por sus ombligos. En el texto hebreo antiguo, el libro de Noé y su derivado, el libro de Enoc, un parto extraño es descrito de un niño no humano, que resulta ser Noé de la fama del diluvio. Referencias a esto también aparecen en los rollos del Mar Muerto, los registros de la comunidad de los esenios en Palestina hace 2000 años, que incluía mucho material del libro de Enoc. El niño extraño a quien los textos describen es el hijo de Lamec. Se dice que es diferente de un ser humano y más como los hijos de los ángeles en cielo. El hijo de Lamec, Noé, es descrito como de piel blanca y de cabello rubio, con ojos que hacían que la casa entera brillara como el sol. Seres de cabello rubio y ojos azules con ojos como láser es una descripción para personas misteriosas o dioses que abarca miles de años al día actual y parece en culturas alrededor del mundo. Lamec pregunta a su esposa sobre el padre del niño. Mira, pensaba entonces dentro de mi corazón que la concepción era debida a los observadores y a los sagrados y al Nefilim, y mi corazón estaba preocupado dentro de mí debido a este niño. En el Shahnameh o el Libro de los Reyes, la historia legendaria de Irán, completada en 10.010 después de Cristo por el poeta árabe Firdusi, describe el parto de un bebé llamado Sal, el hijo de un rey llamado Sam. Otra vez, el rey está horrorizado por la apariencia espantosa de su hijo, que tiene un cuerpo muy grande, tan limpio como la plata, cabello tan blanco como el de un anciano y como la nieve, y una cara comparada con el sol. Sam llama a su hijo un niño demonio, un niño de los devas, los observadores. Como los patriarcas del Antiguo Testamento, los iraníes parecían tener una aversión a niños nacidos con las características sumamente blancas. ¿Y quién se dice que es sumamente blanco? Blanco albino. La jerarquía real de los Draco. El texto del Shahnameh dice de Sal: ningún ser humano de esta tierra podría parir a tal monstruo. Debe ser de la raza del demonio, aunque todavía humano en forma y cara, si no un demonio, él, al menos, parece una bestia coloreada de fiesta. Sal se casa después con una princesa extranjera llamada Rudabeh, hija del rey de Merab, el rey de Karbul, y un descendiente del rey serpiente, Saha, que se decía había gobernado Irán durante 1000 años. Este era uno de los linajes reptiles y de acuerdo con esto, Rudabeh es descrita como alta como un árbol de teca, blanca marfil, etc. Las características familiares de los vástagos observadores humanos. Estas descripciones abundan para las líneas reales de Irán y el cercano Oriente, como también su comparación con árboles debido a su gran altura. Parece de sus textos que usted requería características físicas de los Nefilim observadores para calificar para ser rey. Este, indudablemente, es el origen del derecho divino de los reyes, el derecho de gobernar en virtud de su linaje de familia, un sistema que continuó cuando estas líneas se expandieron en Europa. Incluso el título británico de Sir, otorgado por la reina a sus súbditos seleccionados, viene de una antigua diosa serpiente reptil llamada Sir, que se relaciona a la diosa de los Anunnaki, Ninlil o Ninkusar, en las tablillas sumerias. Su marido, Enlil, fue llamado la serpiente espléndida de los ojos brillantes. Su hermano, Enki, era también conocido como una serpiente, y su emblema era dos serpientes entrelazadas, el símbolo de su centro del culto en Eridu y de la profesión médica moderna. El símbolo es conocido como el caduceo. Esta información viene de las tablillas sumerias como Zacarías Sitchin las traduce y describe en sus libros. Por lo tanto,
He encontrado sorprendente que Sitchin me dijo personalmente que no había evidencia de una raza serpiente y me aconsejó que cesara mi investigación en tales temas. La idea de que no hay evidencia es simplemente ridícula, así que ¿por qué Sitchin me diría eso? Él era inflexible en que yo debía terminar esta línea de investigación. No tengo absolutamente ninguna duda de que los Anunnaki y los observadores son la misma raza reptil, las serpientes con los ojos brillantes, identificadas por Christian y Barbara O'Brien en su trabajo Genio de los Pocos. El autor e investigador Andrew Collins dice que tiene una estatuilla de cobre cananita retratando a uno de sus dioses de alrededor del 2000 a.C. Tiene un cuello serpentino y una cabeza formada como la capucha de una cobra que se riza encima para formar un tocado como de serpiente. Durante los miles de años desde que estos linajes híbridos reptilhumanos reales fueron creados, se han vuelto más integrados en la población general y menos físicamente obvios, pero la estructura genética básica permanece y la hermandad mantiene muy detallados registros genéticos de quién la tiene y quién no. Christian y Barbara O'Brien dicen en su libro que si los Anunnaki se hubieran cruzado con la humanidad hace cientos de miles de años y luego cruzaron con ellos otra vez hace aproximadamente 30.000 años, el resultado del segundo cruzamiento sería una estructura genética que era 75% Anunnaki y 25% humano. Pienso que hubo otro programa de reproducción por lejos más recientemente, después de la inundación de Venus de hace aproximadamente 7.000 años. Estos linajes posteriores habrían sido aún más Anunnaki que las versiones previas, por supuesto. Estos son los cruzados reptiles que dirigen el mundo hoy, y es esta profusión de genes reptiles lo que permite a tales personas cambiar de forma en reptiles y volver a una forma aparentemente humana. Estos linajes también tienen la habilidad de producir una mirada fija hipnótica sumamente poderosa, justo como una serpiente hipnotizando a su presa. Y esto es el origen del término dar el mal de ojo a alguien. Todo esto es la razón real para la obsesión con la sangre y el cruzamiento de las familias de sangre azul y sus retoños. Esto es el por qué, desde los tiempos más tempranos de la historia conocida, los herederos de sangre azul se casaron con sus medio hermanas y primos, justo como los Anunnaki lo hicieron de acuerdo con las tablillas sumerias. El gen más importante en esta sucesión es pasado por la línea femenina, así que la elección de compañera sexual femenina ha sido vital para ellos. Es altamente significativo que el linaje de rey serpiente debe nacer de Irán, porque es de esta región de Irán, Kurdistán, Armenia, Turquía y los montes Cáucasos que estos linajes reptilhumanos aparecieron para apoderarse del mundo. Un miembro de la hermandad, un ruso, dijo que había un vórtice enorme, un portal interdimensional en los montes Cáucasos, donde los extraterrestres entraban en esta dimensión. Eso explicaría muchísimo. El nombre Irán viene del más temprano Airi Ana o Airán, que significa tierra de los áreas o arios. Todavía hoy hay dos razas distintas en Kurdistán, la de piel aceituna de altura media con ojos oscuros y las personas mucho más altas y de piel blanca, a menudo con ojos azules. Usted notará que estos rasgos fueron considerados la raza superior por los nazis, y esto era porque los nazis conocían la historia y la conexión con los reptiles. Andrew Collins, en su libro De las cenizas de los ángeles, presenta evidencia irrefutable de que el jardín del Edén bíblico estaba en los altos de esta región de Irán-Kurdistán, y por supuesto, el tema de la serpiente está en el corazón de la historia del Edén. En la vecina media, los reyes fueron conocidos por los iraníes como Mar, que significa serpiente en persa. ¿Marte igual a serpiente? Fueron llamados la dinastía de Dragón de Media, o los descendientes del dragón. No tengo duda que los reptiles Draco se cruzaron con humanos para producir cruzados dentro de la raza blanca, y de hecho, hay muchas personas alrededor del mundo hoy que afirman haberse reproducido con reptiles. Por el 2200 a.C., la corte real del dragón había sido fundada en Egipto por los sacerdotes de Menes, y esta aún continúa hoy 4000 años después, como la corte imperial y real de la soberanía del dragón, ahora con sede en Gran Bretaña. Algunas personas llaman a esto la hermandad de la serpiente. Los reyes tempranos de Sumeria, Egipto y después Israel
Fueron ungidos en su coronación con la grasa del dragón, que era la grasa del cocodrilo sagrado. El cocodrilo era conocido en Egipto como un mesé, y de esto viene el término hebreo Mesías, que significa el ungido. Los reyes de la sucesión eran también conocidos como dragones, y todo este simbolismo se relaciona con el conocimiento de que estas familias reales eran los linajes de los cruzados reptil-humano. Cuando muchos reinos se unían juntos en batalla, nombraban un rey de reyes y era conocido como el Gran Dragón o Draco. El famoso título celta, Pendragon, es una versión de esto. Kingship, monarquía, en realidad nace de la palabra kin, pariente o pariente de sangre, y kinship, parentesco. Se volvió kingship, monarquía. Solo para enfatizar el punto sobre los linajes reptiles aquí, el nombre que los egipcios dieron a su mesé o cocodrilo sagrado era Draco. Esto también se hizo un símbolo del terapeuta egipcio y su sección en Israel llamada los esenios, y fue representado como una serpiente marina o Vistea neptunis por los merovingios reales y sus descendientes en Francia. La misma tribu, todos ellos. Si usted mira en la sección de imágenes, usted verá una representación egipcia antigua de un dios sobre la pared del templo en Saqqara. Es una figura de reptil no humana, con lo que parecen ser alas. Seres de cabello rubio y ojos azules con ojos como láseres todavía están siendo reportados. Un amigo estadounidense me contó de una experiencia que su padre tuvo a comienzos de la década de 1970. Vivían en Turquía en ese tiempo donde trabajaba en un puesto de escucha para el Servicio de Inteligencia Militar estadounidense. Volvió a casa una noche en un estado terrible. Cuando le preguntaron qué estaba mal, solo masculló. El mundo no es como pensamos que es. Aunque rara vez bebía, él pidió por un whisky escocés y luego otro. Cuando se relajó, dijo a su hija de una comunicación que había captado ese día del piloto de un avión que estaba estacionado, destacado, en la base turca. El piloto informó que estaba volando cerca del Polo Norte cuando repentinamente sus motores se pararon y todos los sistemas eléctricos se apagaron. El avión entonces se bajó suave y verticalmente al suelo y para su incredulidad, la cumbre de una montaña se abrió y el avión vino a descansar dentro. Lo que vio fue una escena sacada de James Bond. Salió del avión preguntándose qué diablos estaba pasando y se encontró con personas altas y de cabello rubio con piel de color perla y ojos azul púrpura, que parecían eléctricamente cargados de algún modo, como ojos de rayo láser. Todos usaban trajes blancos largos y quizás, significativamente, así es como el dios de América Central y del Sur, conocido como Quetzalcóatl, fue descrito. También llevaban un medallón de Cruz de Malta en una cadena. La memoria del piloto estaba nebulosa sobre qué ocurrió después de que conoció primero los oleojos azules, pero recordó entrar en una habitación y ver un grupo de estos seres sentados alrededor de una mesa de conferencia. Al final, fue devuelto a su avión, y cuando subió desde la montaña, sus motores y equipo electrónico se reiniciaron. Ahora, habiendo escuchado las descripciones de estos seres por un piloto moderno de los Estados Unidos, mire cómo describe a los observadores el libro de Enoch. Y se me aparecieron dos hombres muy altos, tales como nunca he visto sobre la tierra. Y sus caras brillaban como el sol, y sus ojos eran como lámparas ardiendo. Sus manos eran más brillantes que la nieve. Esto también se conectaría con la descripción antigua de dioses como los que brillan. Ciertamente hay mucho más para nuestra historia que lo que se nos está diciendo, y mucho más sucediendo en este planeta, hoy que la mayoría de las personas ni siquiera podrían empezar a creer. Muchas razas extraterrestres, no solo los reptiles, operan en y alrededor de la Tierra, en esta o más altas dimensiones. Seres de Orión y las Pléyades están entre muchas otras razas informadas, por abducidos e investigadores, que están interactuando con seres humanos. De lo que escucho de miembros de la hermandad que han visto a algunos de estos extraterrestres, los de Orión, una raza cruel, pero hermosa de acuerdo con mis contactos, tienen alguna clase de alianza con los reptiles. Estoy seguro que los ángeles bíblicos eran los observadores, los reptiles, con alas y sin ellas. El término mismo, hijos de los dioses, es traducido en el Septuagint, la versión griega del Antiguo Testamento, como angelos, ángeles. Parece de mi investigación que hay diferentes facciones reptiles.
aquellos que son más positivos en su actitud hacia la humanidad y aquellos que desean dominar y controlar. Ambos se hicieron conocidos como observadores o ángeles, los últimos como ángeles caídos. Bien podría ser que las leyendas de San Miguel lanzando al dragón a la tierra para la batalla final y San Jorge derrotando al dragón se relacionan con el conflicto de mucho tiempo entre los marcianos blancos genuinos y los reptiles Anunnaki. San Miguel y San Jorge son antiguos héroes fenicios de la misma región del mundo, donde los Anunnaki instigaron su programa de entrecruzado y por mucho tiempo operaron abiertamente como reptiles. En el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, vemos la conexión clara hecha entre el ser conocido como Satanás y la serpiente o reptil. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. En un fragmento de Los rollos del Mar Muerto, traducido por el erudito hebreo Robert Eisenman, hay una descripción de un observador llamado Belial, ¿Bel?, quien es descrito como el príncipe de la oscuridad y el rey del mal. Se dice que es terrorífico en su apariencia como una serpiente con un semblante como una víbora. Uno de los principales grupos angelicales en la tradición hebrea son los serafines o serpientes ardientes, y los observadores están muy relacionados con la descripción de serpientes. En las enseñanzas persas también hablan de un ser que describen como la serpiente antigua que tiene 2 pies, justo como el libro de Enoc representa serpientes que caminan. Cuando usted considera que el liderazgo real Draco se dice que miden 3,66 metros de estatura y piel blanca, de hecho, blanco albino, más blanco que la nieve, otra vez se relaciona con la piel muy blanca de los bebés gigante híbridos observador humano, descritos en el libro de Enoc y en otros lugares. Y debo enfatizar, el parto del niño humano observador en el libro de Enoc es el de Noé. Si esto es cierto, Noé es, de hecho, un híbrido reptil humano y muchos pueblos han tratado de reclamar descendencia de Noé, descendencia de los observadores y Anunnaki reptiles. En el mito hebreo, los Nefilim son descritos como Awin, que significa devastadores o serpientes. En los rollos del Mar Muerto, Noé es descrito como parecido a los hijos de los ángeles caídos del cielo, cuya concepción era debida a los observadores y a los Nefilim. En la tradición judía, Eva es vista como la madre ancestral de los Nefilim y asociada con las palabras hebreas que significan vida y serpiente. Eva fue, por supuesto, tentada por la serpiente de acuerdo con el mito del Antiguo Testamento y las otras fuentes. En el capítulo 69 del libro de Enoc, encontramos que entre los observadores que revelaron los secretos a humanos estaba Gadreel, el ángel caído que ha sido identificado como tentando a Eva. El libro de Enoc fue prohibido por la Iglesia Católica Romana, que trató de negar la más temprana creencia cristiana en la existencia de ángeles de carne y hueso y ángeles caídos habitando cuerpos físicos y cruzándose con humanos. Esto era para evitar a las masas comprender la situación verdadera. Pero los francmasones, que controlan la Iglesia Católica Romana hoy, al mismo tiempo que otros retoños de la hermandad, siempre han considerado a Enoc como uno de sus fundadores legendarios. El mismo nombre Enoc significa iniciado. El tema de los ángeles caídos que dan los secretos prohibidos a la humanidad puede ser encontrado en el libro de Enoc y otras obras. Entre estos narradores de secretos está Azazel, que enseñó el arte de la elaboración de metal, y Shemyasa, que enseñó las artes mágicas. Estos relatos crearon a muchos héroes posteriores sobre la base de este tema, el más famoso de los cuales es el dios griego, Prometeo, que se dice que robó fuego, conocimiento, de los dioses y se lo dio a humanos, humanos seleccionados. Una estatua de oro de Prometeo está en el Rockefeller Center en Nueva York. Los Rockefeller son plena sangre de reptil y por lo tanto son completamente conscientes del verdadero significado y el trasfondo de la leyenda de Prometeo. A propósito, el observador llamado Azazel es el origen de la cabeza de cabra en el ritual satánico
y el término chivo expiatorio. De acuerdo con el libro de Levítico, los israelitas sacrificarían a 2 cabras machos el Yom Kippur, el día del perdón o día de la expiación. Uno era ofrecido a Dios y el otro a Azazel. El sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de la cabra de Azazel y confesaba los pecados de las personas. La cabra sería entonces llevada al desierto y arrojada por un despeñadero, simbolizando el ángel caído Azazel, que fue visto como atado y encadenado en el desierto, el abismo, en la lengua del libro del Apocalipsis, que yo pienso que es el encarcelamiento en la 4ª dimensión inferior. De esto viene el tema antiguo del chivo expiatorio que se manifestó en una forma como la historia simbólica de Jesús. La cabeza de cabra de Azazel, un ángel caído reptil, es simbolizada por la estrella de 5 puntas invertida del satanismo. Podemos debatir los detalles y deberíamos, porque hay una inmensa cantidad de información todavía por ser revelada. Tengo un torrente interminable de preguntas yo mismo, pero hay algunos temas apareciendo. Las razas extraterrestres han estado visitando la Tierra con propósitos diferentes por probablemente millones de años, y sus cruzamientos han creado las muchas corrientes raciales. En el pasado distante, han habido civilizaciones tecnológicas muy avanzadas sobre la base de estos conocimientos extraterrestres. Una era dorada, como los antiguos la llamaron. Hace alrededor de 450.000 años, los Anunnaki llegaron, una raza reptil conducida por los Draco alados y albino blancos, y trataron de apoderarse del planeta. Es probable que en ese momento también habían colonizado y habitado Marte. Por mucho tiempo, los Anunnaki vivieron abiertamente como reptiles, pero no importa cuál sea la razón, posiblemente por la hostilidad de otras razas extraterrestres y la humanidad, se hicieron encubiertos literalmente. Salieron a secuestrar el planeta pareciendo ser humanos. Esto incluía un programa de cruzamiento que creó linajes híbridos humano-reptil a través de lo que podían operar desde la 4ª dimensión inferior. Los reptiles 4ª dimensionales usan sus cuerpos humanos como un sobretodo genético, y cuando un cuerpo muere, el mismo reptil muda de casa a otro cuerpo y continúa el programa en otra generación. Usted podría pensar en eso como usar y descartar trajes espaciales. Estas criaturas son las que los psíquicos ven como reptiles dentro de cuerpos físicos humanos. Parece que necesitan habitar una corriente genética muy dominada de reptil para hacer esto. Por lo tanto, ciertos linajes siempre terminan en los puestos del poder. Otros menos puros cruzados humano-reptiles son esos cuerpos que son poseídos por una conciencia reptil desde la 4ª dimensión. Y estos son las personas a quienes los psíquicos ven como esencialmente humanos, pero sombreados por un reptil. La cruza para infundir genética reptil en estos linajes hace a esta posesión por lejos más fácil que para aquellos con menos genes de reptil. Esto es el porqué de que la hermandad mantiene tales registros detallados de las líneas genéticas. Entonces, saben qué personas pueden ser poseídas más fácilmente que otras. Los reptiles tratan, sin embargo, de influir en todos estimulando los patrones de comportamiento de la región reptil del cerebro: pensamiento jerárquico, agresión, conflicto, división, falta de compasión y una necesidad por el ritual. Por el ritual solo no quiero decir aliños en una ceremonia satánica. Hay muchos ejemplos de la obsesión humana con el ritual, incluyendo hacer las mismas cosas al mismo tiempo, día tras día, semana tras semana. Los reptiles han usado la raza blanca como su ruta principal al control global, pero se han cruzado con todas las razas, incluyendo los chinos, japoneses, árabes y aquellos conocidos como judíos. Todo esto permite a los reptiles controlar personas y organizaciones aparentemente aisladas. Es la versión extraterrestre de miembros de la misma sociedad secreta, trabajando en muchos lugares de influencia, mientras que el resto de la población no tiene ninguna idea de que están conectados. Usted puede mirar a una serie de seres humanos aparentemente diferentes en puestos diferentes del poder, que llegan a la misma conclusión y aceptan la misma política. Eso parecería ser una política proveniente de la democracia y debate abierto. Pero, ¿qué hay si la misma fuerza está controlando a todos ellos? Eso entonces sería dictadura. Pero a menos que conociera la situación verdadera, ¿cómo podría usted saber? Esto es lo que está ocurriendo con los reptiles trabajando a través de cuerpos humanos y la red de sociedades secretas que estos linajes han creado o infiltrado.
El libro de Enoch dice que estos iniciados, nacidos de la sangre de Nefilim, los híbrido reptil-humano, están, debido a su espíritu ancestral, destinados a afligir, oprimir, destruir, atacar, batallar y trabajar la destrucción en la tierra. En otras palabras, esos cuerpos pueden ser poseídos por su espíritu ancestral, los reptiles de la cuarta dimensión inferior. En los Estados Unidos hay una organización llamada los Hijos de Jared, nombrados así por el padre de Enoch. Prometen una guerra implacable contra los descendientes de los observadores, quienes como notorios faraones, reyes y dictadores han dominado la humanidad durante toda la historia. En su publicación, el defensor Yaredita condenan a los observadores como los supergángsters, una mafia celestial gobernando el mundo. Muchas personas me preguntan cómo la élite de la hermandad de hoy puede causar tal muerte, destrucción y sufrimiento, sin mostrar ninguna emoción. Al menos algunas de las corrientes genéticas reptiles no parecen sentir emoción como los humanos y parecen ser por lejos más despiadados también. Acabo de describir a George Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, etc. Y eso no es sorpresa porque ellos son ejemplos de la raza reptil que trabaja en la esfera humana. Lo que he delineado en este capítulo sorprenderá incluso a la mayoría de aquellos que han seguido y respaldado mi trabajo con el paso de los años, y comprendo eso. Pero he aprendido de enorme, y a veces extrema experiencia, a seguir el flujo de la vida e ir donde me lleva. Cuando siento el ritmo de la vida, bailo. Cuando lo escucho hablarme, escucho. Voy donde la música me lleva, no importa cuán increíble pueda ser o qué consecuencias pueda tener para mi vida. Para aquellos que no han probado eso aún, usted se asombrará de qué aventura se vuelve repentinamente la vida, a qué conocimientos puede acceder, captar y entender, cuando usted se va con el flujo y deja de hacer la guerra con él por miedo de ser diferente. Para la mayoría de las personas, tan a menudo, la cabeza se interpone, se cierra, porque tiene el miedo de salirse de la convención. Tiene el miedo a lo que las otras personas pensarán y dirán sobre ellos. Pero ¿cómo puede usted exponer lo impensable, a menos que usted piense en lo impensable? ¿Estamos diciendo que lo sabemos todo? ¿No hay nada que queda sin saber? Por supuesto que hay. Sabemos solo una fracción de todo. ¿Y cuál ha sido la fuerza que nos ha traído incluso a nuestro estado actual de conocimientos? Aquellos que se han atrevido a pensar y comunicar lo impensable. Sin tales personas, la raza humana no puede evolucionar. Solo corre en el lugar, viviendo dentro de una prisión perpetua de la mente. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Los humanos volarán? Ridículo. ¿Que podemos viajar más allá de la velocidad del sonido? Loco. ¿Que podemos crear a bebés en una probeta y clonar al ser humano y especies animales? Ridículo. Todavía todo y más han sido hecho por aquellos que han pensado lo impensable, mientras las masas se burlaban. Haga un intento antes de que usted olvide cómo hacerlo. Piense más allá de los límites de lo que se le dice que es la realidad. Negarse a hacerlo es la celda final, el estancamiento mental y emocional final, el control final. De hecho, es la manera en que hemos sido controlados desde que este completo engaño comenzó.